señor doctor José María Balcázar Celada, ponente del día de hoy. A todos los presentes se le da la bienvenida y el saludo respectivo. Para dar inicio a esta ponencia, les invito a ponerse de pie para escuchar las notas del ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Viva el ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Pueden tomar asiento. El tema que nos va a exponer el doctor José María Balcázar Celada se trata de delitos contra la administración pública. El doctor Balcázar Celada fue magistrado del Poder Judicial, catedrático de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, maestro y doctor en Derecho. Asimismo, él es egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Aquí pido un fuerte aplauso para el doctor. Se invita al doctor Balcázar para disertar la ponencia. Doctor, si se siente más cómodo, puede ser en la mesa. Señor representante del ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, señora secretaria que lo acompaña, señoras y señores, amigos, colegas, alumnos, con muchos de ustedes me conozco, he aceptado gustoso de compartir con ustedes esta noche algunas ideas puntuales, habida cuenta que veo con muy buen auspicio que la gente tenga interés en esos bienes jurídicos.
porque es una forma de actualizarse. Y el derecho cambia todos los días. Por eso que ningún autor de derecho penal puede estar seguro que su obra dura un año. Tiene que cambiarlo, porque todos los días el legislador modifica las leyes. Y entonces eso nos obliga a actualizarnos. Y yo lo que quiero de entrada decir de que he aceptado la invitación del señor decano, en tanto y en cuanto el tema será programado para otra persona, pero que, dadas las circunstancias de la universidad que me liga, al señor decano me ha invitado esta noche. Y para hablar precisamente de temas que tienen una alta casuística, que esto lo he dicho de contratación pública, y como está diseñado en el programa, el tema del peculado de uso. Inclusive yo soy el autor de una ejecutoria contra el alcalde de Chiclayo por peculado de uso, precisamente, y que motivó incluso hasta el Tribunal Constitucional. Fuera mi sentencia. Y no fue precisamente una acción de habeas corpus, como debió ser, sino fue una vía de una acción de amparo que terminó entre capazos en el Tribunal Constitucional y que así criticaba. Y es que hoy tenemos un Tribunal Constitucional muy decaído, muy venido a menos, mucho político en lugar de juristas, y eso me da pie para conversar con ustedes antes de entrar en vena, como se dice, creo yo, es que en el pleno siglo ya XXI las ideas constitucionales han ido cambiando, de tal manera que ahora la soberanía que antes pertenecía al Parlamento se ha trasladado a otro sitio, y ese otro sitio se llama Constitución. Y entonces ahora se habla de la soberanía de la Constitución, y por eso es que todos los profesores modernos tienen que actualizarse, y todos los abogados tienen que actualizarnos y leer lo que está ocurriendo en el mundo. Y Zagrebelsky, no sé usted, un profesor conocido italiano, presidente del Tribunal Constitucional italiano, y Peter Haber, otro presidente del Tribunal Supremo alemán, son dos baluartes importantísimos que están hablando de este nuevo concepto del Estado constitucional, donde la soberanía descansa eso. ¿Por qué? Motivado fundamentalmente por lo que ha ocurrido en Europa, la Comunidad Europea. ¿Quién se iba a imaginar que Kelsen podía haber fracasado ahí? Kelsen se imaginó un Estado con sus límites, con su Constitución, y se imaginó un órgano externo para que haga el control de la constitucionalidad, que ese órgano libre se llamaba Tribunal Constitucional. Pero resulta que ya tenemos un nuevo código que está para aprobarse, que tiene más o menos 268 artículos incluso aprobados, pero que no se ha publicado aún. La Comunidad Europea está formada, como ustedes saben, por muchos estados cuyas soberanías han tenido que ceder para dar paso a una nueva concepción de lo que va a ser el Estado de la Comunidad Europea, donde va a haber varios parlamentos, va a haber varios estados, y nadie se va a acordar de la soberanía de cada estado que nosotros habíamos estado acostumbrados a hacerlo. Entonces, mis amigos, exige ahora entonces imaginarse el derecho va a tener que ir cambiando. Y eso también viene para que ustedes refresquen ideas, por ejemplo, de la famosa escuela de Frankfurt, con el joven Casemir y otros que han venido sosteniendo el viejo derecho penal liberal, que ha servido de sustento para los bienes jurídicos que hemos estudiado todos nosotros. Los bienes jurídicos sustentados en la defensa del individuo como persona, y cuyo garante va a ser el Estado. De ahí vienen los principios de tipicidad, antijudicidad, culpabilidad, reconociendo los bienes jurídicos concretos e individuales, donde incluso ahí se metió de contrabando como un derecho individual fundamental, el derecho a la propiedad, como si eso fuera un derecho individual fundamental, pero se lo metió allí, el derecho a propiedad. Ahí estuvo el culpable, Hegel, por supuesto, Fichte, otro.
grandes idealistas. Pero contrariamente a esta posición de la Escuela de Frankfurt, está la otra contraparte, ahora moderna, del funcionalismo alemán. Y los alemanes tenían que ser siempre, los alemanes nos llevan más de 30 años de adelanto en materia penal y en todo, en música, en filosofía. Entonces los que están jóvenes o mayores también que quieren derecho penal saber tendrán que meterse de lleno a estudiar alemán, porque no podemos estar dependiendo del castellano, traducciones incluso malas, ¿no? Traductores malos. Y entonces es necesario comprender de que estos nuevos conceptos de Estado, de bien jurídico, etc., ha ido variando, y el sistema funcionalista, ¿no es cierto?, parte de la idea, ¿no es cierto?, de que no es la defensa de un derecho individual, la construcción de bienes jurídicos como lo piensa o lo pensaron en su momento los que crearon la teoría del delito, sino que piensan que el sistema es la defensa más bien del estado de juridicidad de un país, la defensa de las normas. Y al parecer agarrado vuelo, porque curiosamente más en países externos a Alemania, pero que se refleja fundamentalmente, por ejemplo, en todo lo que se llama delito de peligro abstracto, que en un comienzo parecía todo un escándalo, porque decían, pero ¿cómo van a ustedes a aceptar de que en los códigos penales exista con mayor abundancia y cada día más los delitos de peligro abstracto? Cuando los delitos debían ser de peligro concreto, para que defiendan la tipicidad como lo pensaron los idealistas que construyeron el derecho penal liberal. Pues en defensa de la tipicidad, la conducta tiene que estar expresamente establecida en la norma penal. Y si no era pues delito. Pero ¿quién iba a pensar que en el siglo XXI eso iba a cambiar? Y ahora estamos que el legislador se aboca en su mayoría de artículos del Código Penal nuestro y está reconociendo el delito del peligro abstracto. ¿Y por qué? Porque va en defensa de los derechos colectivos, de los derechos universales, de la persona humana, de la ecología, de los derechos económicos. Y no podemos ser ciegos a eso. Esa famosa idea que nos enseñaron en el derecho penal liberal, que el derecho se construía bajo el contrato social, a la idea de Rousseau, eso ya pasó de moda. Porque ¿qué contrato social era aquel que podía comprometer una generación de la Revolución Francesa para todas las generaciones del futuro? Hoy el contrato es un conjunto de conveniencias y de intereses que en un determinado momento histórico las personas pueden establecer. Pero ese contrato no puede generar pues, obligaciones para la futura de la humanidad. ¿No es cierto? Y una persona que muere, que contrató con otra, esa persona fallece, otras nacen. Las ideas del contrato, como lo pensaron el viejo Rousseau, obviamente que eso no funciona en la actualidad. Entonces, todas esas inquietudes, por ejemplo, hacen que en este momento me permite a mí decir que los derechos, el Código Penal nuestro y todo el ordenamiento jurídico, por eso que se fracasa en la jurisprudencia y por eso que a veces uno pierde un juicio y dicen, pero ¿por qué perdí un juicio si yo sustenté mi teoría del caso en tal artículo? Sí, pues, pero todos los sustentantes de las nuevas ideas, es cierto, de la soberanía de la Constitución, que la Constitución ahora se ha convertido en el eje fundamental del control de la legalidad. Y no habrá un solo artículo del Código Penal que no se refiera y parta y termine en la Constitución. Y ahora no hay ninguna universidad, ninguna facultad de Derecho que no se esté actualizando a paso agigantado en el conocimiento de las modernas tendencias constitucionales. Entonces ya desde ahí les vuelvo a decir, Zagrebelsky por delante, el derecho dúctil y la teoría masiva de la interpretación de los bienes jurídicos de Peter Hager, por ejemplo, el presidente del tribunal alemán. Entonces uno tiene que meterse con también de paso les digo de que hay autores buenos y hay autores malos. Pues. Si usted me pregunta, por ejemplo, en el Perú, ¿qué derecho penal ustedes deben leer? Yo les diría, lo único que le puedo recomendar es al maestro Gustavo Pozo. Después no hay. Si hablamos del lenguaje posístico, seríamos pues el peso pesado Hurtado.
De ahí no hay peso mediano, va a peso mosca. En peso mosca tenemos un montón de penalistas, ¿no? Pero no tienen pues, el nivel que tiene Hurtado. Ha sido decano de la Facultad de Derecho en Suiza. Muy bueno. Entonces no hay comentaristas, estamos carentes de penalistas buenos, ¿no? Porque que no repitan lo que ya está dicho. Entonces eso da pie entonces, para yo poder decirle que lo que les voy a decir líneas maestras en general sobre los delitos contra la administración pública y el peculado de abuso, precisamente tiene relación estos delitos con el Estado. Y si tiene relación con el Estado, estamos hablando de la Constitución. Y también estamos hablando, por favor, del Tribunal Constitucional. Me gustaría hablar sobre estas dos tendencias, la europea del control difuso de la interpretación constitucional y del concentrado del Tribunal Constitucional norteamericano, por ejemplo, desde el 1804. Y hoy ahora no estoy seguro, como pensé en un momento, de que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, peruano, se inició bien, tuvo una buena etapa, pero ahora ya no. Lo han politizado tanto que ha merecido la indignación de la juventud limeña que salió a las calles y ha parado las componendas para malograr el Tribunal Constitucional. Y algunos piensan que mejor sería ese control difuso que hace Estados Unidos, por ejemplo. Dentro de su misma Corte Suprema hacen el control constitucional, porque son jueces de carrera, jueces permanentes y vitalicios, y que garantizan una carrera dogmática jurídica de altísima calidad. Ustedes pueden leer los debates que hacen los abogados ante la Suprema Corte, la altísima formación jurídica que estos abogados y los magistrados tienen. Ahí no se puede informar a cualquier abogado. El abogado tiene que estar inscrito en la barra para poder intervenir en una audiencia ante la Suprema Corte. Aquí en el Perú vamos a la Corte Suprema o al Tribunal Constitucional, me graduó ahora y mañana estoy informando allá. Allá no se puede informar eso. Tiene que subcontratar al abogado de la barra que sea un jurista acreditado. Es otra cultura, por supuesto, ¿no? Es otra formación, tiene años. Eso hay que entender. Entonces yo ahora estoy convencido de que lo que yo pensé de que el Tribunal Constitucional peruano que podía mejorar, porque yo pertenecí al Poder Judicial, más de 30 años, y soy testigo por qué el Poder Judicial cedió inútilmente para que el Tribunal Constitucional se legitimara. Todas las demandas de derechos fundamentales, el Poder Judicial dijo improcedente, 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 y el Tribunal Constitucional dijo procedente, fundado. Lo legitimamos al Tribunal Constitucional. Entonces es culpa del Poder Judicial que no ha podido, ¿no es cierto? Y ahí está el testigo que tiene, por no haber tomado las cosas como deben tomar. Yo he peleado con este amigo, por ejemplo, San Martín, que es el presidente de la Corte Suprema, en una ejecutoria que anda ahí en los libros Código Penal sobre el delito de robo, que yo tengo una tesis diferente, y sin embargo él, no siendo penalista, siendo procesalista, lo impuso y sacaron una cosa que no sirve. En la violación sexual, el artículo 173.3, el tribunal ha tenido que enmendar la plana al Poder Judicial y ha declarado inconstitucional el inciso tercero. ¿Quién tiene la culpa de que se legitime un tribunal constitucional? El Poder Judicial. Plenos y contraplenos, acuerdos vinculantes, redundan pero no dicen nada. Yo ya ni lo leo, ni lo sigo. El doctor Monroy dice, cuando sean abogados ustedes y quieran ganar un juicio, no citen ejecutoria del Poder Judicial. Porque si usted cita un ejecutoria del Poder Judicial, la contraparte le cita 2, 3 en contra. Porque no hay, ¿no es cierto?, una jurisprudencia vinculante seria. Entonces hay que hacer críticas al sistema. Entonces esta nueva concepción constitucional hace que nuestra intervención esta noche esté orientada a decirles cómo es que deben interpretarse los delitos contra la administración pública, porque tiene que ver con el manejo estatal. Y es que tenemos una cultura europea, colonial, española, que se nos vendió a través de la historia
donde los puestos públicos se remataban, se vendían a subasta pública. Te quería ser juez, quería ser gobernador, quería ser diputado, le costaba. Y entonces el otro tenía que resarcirse. Entonces esa cultura, que después se ha convertido en una cultura de corrupción, entonces hace de que el hombre de a pie, el común de los ciudadanos, lo miren al Estado, como le llaman, como una entelequia lejana, ajena a sus intereses. El pueblo del Perú no lo quiere a la administración pública, no lo siente suya, como ocurre en Estados Unidos o en Alemania, que el ciudadano común se siente identificado con su administración, lo quiere a sus jueces hasta matar. Entonces, si eso ocurre en el Perú, que el pueblo del Perú no lo quiere a su administración pública, ¿no es cierto? No lo siente como suya. ¿Por qué? Porque no hemos tenido democracia en el Perú. Y como no hemos tenido democracia en el Perú, la gente no ha internalizado sus valores. Hemos tenido golpes de Estado permanentes. Entonces el público, ¿qué va a defender algo que no lo quiere, no lo siente suyo? O sea, esto de democracia tendremos que pasar muchos años más para en la letra decirnos un sistema democrático, pero en realidad la democracia no le ha traído ningún beneficio al pueblo. Han sido grupos de poder los que se han beneficiado del poder y de la economía del país. Entonces es una verdad incontrovertible. Entonces hay que trabajar mucho. Ahí están los sociólogos, ¿no es cierto?, que lo han estudiado a fondo. Le recomiendo a Matos Mar, por ejemplo. Es un gran sociólogo, que el mismo Orlando de Soto, que escribió esto del otro sendero, que pinta toda la realidad burocrática que padece el pueblo del Perú, y es una entelequia lejana, puro trabas. O sea, el Estado en lugar de ser un servidor del ciudadano común, más bien es un elemento que le perjudica, un elemento que le expolia y no le permite desarrollarse a la colectividad. Entonces, dentro de ese concepto de entelequia lejana que mira el pueblo, es que están los delitos contra la administración pública. Y claro que ahora el Perú se debate en una situación de corrupción generalizada. Y entonces, para poder hacer eficaz la ley penal a través de buenos jueces, por ejemplo, es un poco complicado. Se ha vuelto complicado el sistema. Alguien me decía, oiga, usted podría poner orden en la Policía Nacional, por ejemplo, que está corrupta. Y la gente dirá, bueno, no se puede a la policía solamente manejar aisladamente. Tenemos que hacer una política de anticorrupción totalizante del Estado peruano, desde el presidente de la República y todos los organismos que están en una suerte de la misma situación de corrupción. Hoy hay una tremenda ansiedad de la gente por convertirse en funcionarios públicos, por ser alcaldes, por ser parlamentarios, sobre todo alcaldes, los canon, y ahí vienen las coimas. No hay vocación de servicio cada uno, entonces es un sistema que está padeciendo en el Perú complicado. Pero supongo que eso va a tener que pasar, que no va a ser permanente. Bueno, entonces decíamos de que esto de los delitos contra la administración pública tienen algún parentesco con los delitos contra la propiedad privada. Entonces, pongo un ejemplo. Cuando nosotros estudiamos en la parte de los delitos contra el patrimonio, le dije contrabando idealista que metieron como derecho fundamental de la persona humana. Oiga, los delitos contra el patrimonio solamente favorecen a los propietarios. ¿Acaso favorece a todo el mundo? ¿Todo el mundo no tiene propiedad? Bueno, dentro de esos delitos contra el patrimonio, por ejemplo, figura una que se llama apropiación ilícita o apropiación indebida, 196 del Código Penal. ¿En qué consiste la apropiación ilícita o indebida? Consiste en el abuso de confianza. Eso se llama delitos cortados de dos actos que se unen. Primero un acto lícito
y después se acopla a un acto ilícito y se configura la famosa apropiación ilícita. Juan le presta el automóvil a Pedro para que lo use por determinado tiempo y luego lo devuelva. Pero el otro le puso el automóvil y se desaparece con el automóvil. Se convierte en nuevo propietario. A eso le he llamado apropiación ilícita. Esa es la figura del derecho penal en la parte del Código Penal, que es de la más difícil construcción de la teoría del caso para un fiscal. Porque ese delito está en el limbo entre los delitos civiles y los penales. Porque la conducta de dos personas que se vinculan, primero, porque tiene que haber confianza para dar un bien a otra persona para que lo use y luego lo devuelva, que lo entregue, ¿no es cierto? Hay una confianza. Y en medio de ese abuso de confianza que se construye el delito de apropiación ilícita. Los alemanes son muy hábiles. Dijeron, bueno, ahora ¿cómo le damos figura a esta situación que primero nace ilícito y luego se convierte en ilícito? Es como esa famosa soncera que hay del delito preinterintencional. Ustedes han enseñado de repente a la universidad todavía, ¿no? El delito preinterintencional es aquel delito en que hay un efecto no querido desde el inicio. O sea, todo al inicio, culpa al final. Y eso lo han demostrado los psicólogos, que es imposible que uno esté pensando primero en una conducta dolosa y al mismo tiempo esté imaginándose una conducta culposa. Eso no existe. ¿Ya? Sí, claro, nuestro código tiene ahí lesiones preintencionales, por ejemplo. Aborto preintencional. Claro que la mayoría de códigos ya lo han volado eso, ¿no? Los delitos son dolosos o culposos, nada más. Pero se mantienen esas cosas que existen todavía, ¿no? España ya no lo tiene, Alemania ya no lo tiene, Colombia lo tiene todavía, pero así tiene que ir decantándose este tipo de figuras. Entonces les decía que se construye el delito de apropiación ilícita en base a este argumento que los alemanes dicen, hay que poner este aditivo que la conducta posterior a la lícita se sustenta en un abuso de confianza. Y ese abuso de confianza es quererse convertir en un nuevo propietario de la cosa ajena. Eso es el delito de apropiación ilícita. Si eso lo llevamos nosotros a los delitos contra la administración pública, vamos a encontrar una figura muy parecida, que es el peculado. Al funcionario público se le entrega para que custodie los bienes del Estado y los maneje con prudencia y con legalidad y honestidad. ¿No es cierto? O sea, los bienes que recauda, los bienes que se le entregan, es para que cumpla una función determinada, función pública. Y si él se apropia de sus bienes, si él usa de sus bienes, hace peculado, dice peculado. Imagínense, miren cierto parentesco en que quererse convertir en propietario. Quiere decir que al funcionario público también, igual que la apropiación ilícita, también le entregan un cargo y le entregan los bienes, los caudales, para que los administre y custodie. Pero él no los administra y custodia, sino que los echa al bolsillo. Eso se llama delito de peculado. Y no se le llama delito de hurto, ¿por qué? Porque el delito de hurto supone una actuación subrepticia de un bien mueble donde no se le han entregado de ninguna forma de posesión o tenencia. En cambio, en la apropiación ilícita, como digo, si hay una entrega lícita, aquí también el peculado se requiere necesariamente que el hombre entre en la posesión de caudales. Si eso no se probare de que el funcionario público o el servidor público con manejo de caudales y con relación a sus funciones que ejerce, ¿no es cierto?, no comete delito de peculado. Puede ser un funcionario público, puede tener autoridad, pero si ese señor no ha estado a cargo por mandato del reglamento, el manual de funciones o la resolución que lo nombre o destaca como un funcionario para el manejo de esos funciones, no hará peculado, hará otra figura menos de peculado. Y el tema señalado para esta noche era el peculado de uso. Y el peculado de uso por disposición de este código dice lo siguiente. O sea que el ponente estamos imaginando que estaría hablando en estos términos. El peculado de uso dice, por ejemplo, el artículo 388,
el funcionario o servidor público que para fines ajenos al servicio usa o permite que otro use vehículos, etc. Este en realidad no es un peculado propio, porque el peculado propio implica el convertirse en dueño de la cosa, de los caudales del Estado. En cambio acá no, acá simplemente hay un uso temporal, pero no hay ánimo de formación. Usa el vehículo, pero con el ánimo de devolverlo el vehículo otra vez a la entidad pública. ¿Verdad? Por eso es que la penalidad es menor. Eso es lo que llamamos los penalistas o los que están cambiando la moneda. Quiere decir que el desvalor de la conducta en el peculado de uso es infinitamente menor que el desvalor de la conducta de un ente peculado. Y ahora ustedes dirán, ¿y por qué el legislador pues entonces no castiga severamente el peculado doloso con una pena que sea realmente ejemplarizadora? Porque estos delitos son de reciente data y además porque compromete a la clase política gobernante. En otros países el peculado, como los países orientales, China por ejemplo, y lo ven, ese es horca, porque para ellos el peculado, el robo de los dineros del Estado es una dañosidad social que va a cargar el pueblo chino o el pueblo oriental, todos los peruanos. Yo diría, ¿cuántos vasos de leche podemos dar a gente que ha robado tanto en el Perú y se ha hecho millonario? Entonces, ¿qué pena sería? Pues, si aquí estamos, no podemos aplicar la pena de muerte, pero apliquemos la cadena perpetua, por lo menos. Pero no es así, pues. No es así, las penas son muy bajas. Por eso es que la gente que dice que me pongan 8 años por peculado, me robo 20, 30, 40 millones de dólares, 50 millones de dólares, me voy 6 años a la cárcel, 8 años y salgo millonario. Tengo mis testaferros, con esa plata hago empresas, y así lo hacen muchos. Y por último, la mayoría somos sueltos, porque el poder del dinero, el dinero habla. Y el gran Borges, ese tremendo cerebro, yo no sé si era más grande que el de Cortázar, pero ambos eran infinitamente cultos. Cortázar y Borges les recomiendo, por los que encuentren ustedes sus obras, lo lean. Y Borges cantaba el tango Cambalache en Argentina, de donde pinta precisamente de esos tiempos cómo era el manejo de los vivos que llegaban a poder hacerse ricos. Y el tonto, el idiota, es aquel gil que él decía, aquel que trabaja con un laburo y para ganarse pues, un pan. Los vivos se apoderan del poder. Sigue igualito, vigente. En todos los países latinoamericanos. Yo no digo que no hay robos en otros países, claro que lo hay, pero no en la cantidad ni en la inmensidad que tenemos en el Perú. Yo no creo que haya habido un gobierno más corrupto y que más daño haya hecho en el Perú que el gobierno de Fujimori. Eso es una cosa inconmensurable. Y encima, como nosotros no sentimos la democracia como nuestra, ya les dije, la democracia no la hemos vivido, nuestros ancestros tampoco, más hemos vivido del autoritarismo, golpes de Estado permanentes. Entonces, por eso se explica que la gente, no obstante conocer eso, le daba a la China Keiko una votación altísima para el Congreso. Y la gente sigue creyendo, quiero autoridades, queremos más autoridad, no hay inseguridad. Oiga, ese pensamiento no calzaría, por ejemplo, en Estados Unidos y en Alemania, jamás. Jamás podrían aceptar un gobierno autoritario, nunca. El Perú lo que necesita es trabajo para la gente. Eso es lo que necesita el Perú. Entonces debe haber inversiones para el Perú. Pero ¿qué? Eso no ocurre, pues. Es repartija de los dineros del Estado. Es el peculado un momento que tiene alta casuística en el Perú. Entonces yo pienso de que eso es lo que... volver al peculado uso, ¿no? Entonces quiere decir aquí que la conducta del sujeto activo no se propone apoderarse del bien, más bien usarlo. Y en el caso que yo sentencié contra este alcalde de Chiclayo, por ejemplo, fue de que él estaba usando los bienes de la municipalidad para sus familiares. El artículo es claro.
dice para el servicio. Entonces, si el señor alcalde quiere utilizar, por ejemplo, los vehículos, él debe utilizarlos pues, personalmente como tal. Pero si le dice hoy al amante o al amante, y hoy dame el vehículo, yo me quiero ir a pasearme a Punta Sal, dame la cabeza de la querencia y te lo das. Como está asignada la querencia, ahora con el ejecutario del tribunal, y además el tribunal pues, ya ha dado una sentencia tan disparatada que dice que el peculado se consuma cuando se hacen varias veces la conducta. Yo sé que yo para robar, haciendo peculado necesito robar varias veces. Si robo una sola vez, no hago peculado. Eso es una simple nada, no puede permitirse. Porque ¿quién lo ha hecho? Pues por gente porque no tiene nivel académico ni constitucionalista que yo sepa, los que los conozco, ninguno está en lista. Entonces se compete en esas circunstancias. Entonces, un pueblo pobre como el Perú, que educa con sus impuestos a ustedes y a mí en las universidades, en los colegios, nos hace profesionales. Llegamos al Estado, llegamos a los más altos escalones del Estado y encima nos pagan un buen sueldo y además nos dan vehículos 24 horas del día y encima tú vas a utilizar esos vehículos para lo que tú quieres, oye, como si fuera tu propiedad. Es imposible, o sea, una carta blanca para que todos los funcionarios hagan lo que quieren, gasto de gasolina, chofer, gastos de peaje, desgasto de máquina. Eso no quiere la ley. La ley quiere que al funcionario público bueno, le permita su ejercicio, pero dentro de sus funciones, en la convocación del ejercicio de sus funciones. Ahí estoy de acuerdo. Pero que lo dé a terceros o sus familiares, ya para mí la cosa es mayor. Y el tribunal no se ha atrevido a decir que mi sentencia, mis fundamentos estuvieran equívocos. No lo dice. Se escuda más bien en una falta de motivación, pero no entra a detallar sobre los argumentos que habíamos expuesto nosotros. ¿No es cierto? Muy bien, entonces ya tenemos ahí, por ejemplo, un caso importante. Otro caso que podemos tomar es la malversación de fondos, que está en el artículo 389, dice el funcionario público que da dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente a aquella en la que están destinados afectando el servicio o función encomendada. Este delito de malversación de fondos es un delito que la mayoría de penalistas han dicho de que mejor se convertiría en una infracción administrativa y no en un delito. Porque efectivamente la plata del Estado de la malversación no sale del circuito de la administración pública. El funcionario no se apropia del dinero del Estado. O simplemente es una aplicación distinta a la que está presupuestada, a la que está asignada. Pero ustedes comprenden mejor que yo, ¿quién es el que más hace más malversación de fondos en el Perú? El gobierno, el presidente de la República. Ellos hacen un presupuesto general de la República, pero en el transcurso del ejercicio cambian las partidas, mueven las partidas de acuerdo con las circunstancias que pueden presentar. Yo recuerdo el caso del terremoto de Ica, por ejemplo, no estaba presupuestado el gasto. Tuvieron que cerrar otras partidas para llevar la plata y colocarla en esa contingencia. O sea, eso es un manejo para que todo gerencial administrativo que para mí debería despenalizarse. Más bien eso pone un poco de trabas a un buen gerente, a un buen administrador. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso de aquí de un alcalde de Chiclayo que tenía que comprar leche para el programa de leche y se presentaron varios postores. Y la ley de contrataciones dice, por ejemplo, ahí que se debe preferir a la propuesta más baja. Entonces se presentaron 3 personas ahí, 3 establos lecheros para concursar. Son miles de litros de leche. Y entonces la comisión iba a dar el ganador al que ofrecía más barato el litro de leche. Y el alcalde se entera y dice, pero ¿cómo le van a dar a este no tiene ninguna garantía? Vamos a ver su establo. Se fueron a ver el establo, había 4 vacas flacas. Oye, y con esto vas a proveerme toda la leche, no es que yo tengo amigos que tienen otros establos. Dijo el alcalde, no, vamos a ver el más caro.
Se fueron a ver el que ofrecía más caro la leche y encontraron un establo de ganado nuevo, lechero, tierno, que garantizaba y se lo dio. Por encima de la comisión, eso se va a gerenciar bien. Y fue absuelto por la Corte Suprema, bien absuelto. ¿Por qué? Porque había gerenciado en favor de la asegurando ese suministro de leche para. ¿Qué hubiese pasado si hubiese dado la licitación a alguien que no tiene las condiciones, ¿no es cierto?, logísticas para poder ofertar y garantizar un fluido adecuado? Se hubiésemos encontrado con una mala gerencia. De tal manera que yo pienso de que en estos asuntos de malversación se debe más bien promocionar a los buenos gerentes de la República, que no los tenemos. Más bien con eso le estamos poniendo una traba para que ellos, de acuerdo con las necesidades de su región, de su zona, puedan acceder a dónde aplicamos mejor esta partida. Hemos presupuestado para hacer un estadio, pero ha venido una lluvia y se lleva un puente. ¿Qué tiene que hacer la administración? La municipal tiene que estudiar el caso, consensuar y ver cuál es la mejor inversión que tiene que hacer. De tal manera que por eso en el mundo la malversación de fondos está retirada y están despenalizándolo. A mí me parece muy bien. Me parece muy bien que eso se pueda lograr en el futuro. Eso en cuanto a los delitos de malversación de fondos. Después también otro delito que tiene una altísima casuística en el Perú, y es el delito de abuso de autoridad, el 376. Ocurre que en el Perú hay una institución que carga con la mayor cuenta del delito de abuso de autoridad, que es la Policía Nacional de Perú. Y la policía, por mandato de su ley orgánica, tiene funciones preventivas, como ustedes saben, tiene funciones de control del delito y tiene función de dar la seguridad ciudadana. Entonces, en ese tipo de labor, ¿no?, siempre va a ocurrir de que son enjuiciados o denunciados por abuso de autoridad. Y es que el delito de abuso de autoridad consiste en un exceso de atribuciones y de funciones. Y determinar cuándo un funcionario policial se ha excedido de sus funciones significa reconocer que estamos frente a un delito de carácter normativo, que hay que en cada caso concreto ver si efectivamente se trata de un asunto de abuso de autoridad o de un ejercicio legítimo de funciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay sentencias también claras que están en los códigos de abuso de autoridad, que eso es muy común. O sea, es el delito que, como decía un gran penalista argentino, Alberto Binder, decía: denme las ejecutorias de cualquier país sobre abuso de autoridad y yo les voy a decir qué tipo de sociedad tiene, democrática o arbitraria, porque a través de este delito se va a ver cómo se conduce precisamente uno de los instrumentos más importantes, ¿no es cierto?, de la justicia penal, que es la Policía Nacional de Perú. Y yo curiosidad, en el caso del nuevo Código Procesal Penal, por ejemplo, ahora la policía va ganándole los pasos al Ministerio Público, por el respeto a los fiscales que pueden estar acá. Y es que siempre la policía ha reclamado sus fueros. ¿Recuerdan ustedes cuando el problema fue con el terrorismo, donde la DINCOTE puso sus condiciones a los fiscales? Ustedes, de acuerdo con la ley orgánica del Poder Judicial, le dijeron: yo soy partícipe de esos conocimientos. Y le dijo no había nadie escrito, pero todo quedaba en reuniones. El comando policial de DINCOTE le dijo a los fiscales: ustedes quieren dirigir la investigación como dice la ley orgánica del Ministerio Público, diríjame pues, diríjame, nosotros obedecemos. ¿Qué iban a dirigir si el Ministerio Público está preparado en criminalística como en Francia para poder dirigir una investigación? ¿Qué hizo el Ministerio Público? Calladito, se dieron, y la DINCOTE es la que dirigía. Y el atestado policial, lamentablemente, desde entonces, constituía prueba fundamental. La única prueba, por último, con la que se condenaba. Y ahí se vinieron las injusticias, ¿no es cierto?, que ustedes todos conocen, ¿no?, que muchos tuvieron que finalmente liberarse porque eran inocentes, ¿no? Pero así fue la cosa. Y ahora han vuelto a reclamar la policía, con este nuevo código,
que yo le tengo serios reparos al Código Procesal Penal. Yo ya he juzgado con este nuevo código estos delitos contra la administración pública, inclusive, y he visto unas fallas terribles. Y eso ocurre porque cuando se copia la legislación extranjera a una realidad como la nuestra, que es tan multiforme, geográfica y culturalmente, tú no lo puedes implantar así, en forma uniforme, como estuvieras en Alemania. Para empezar, el Ministerio Público cuenta con la policía, cuenta con los laboratorios, cuenta con toda la logística para enfrentarse a un imputado. Y en el Perú, ¿quiénes son los imputados en su mayoría? Son gente de a pie. Y entonces esos señores a duras penas consiguen un abogado de oficio. Y el abogado de oficio, como tiene su sueldo, le importa un comino de estudiar el caso. Y por último, si no estudió en la universidad, peor. ¿Es cierto? Ahí está cumpliendo su función. Y el otro lo apabulla, pues. Entonces, en las conferencias, los expositores que han hecho el código, entre ellos San Martín, dicen: no, es que hay igualdad de parte, el sistema acusatorio, estamos en igualdad de condiciones, tanto el Ministerio Público como el imputado. Y le llaman: estamos en la igualdad de armas, que hablan los alemanes. ¿O igualdad de armas? ¿O estamos en un nivel fabuloso? Claro que estamos en un nivel de fabuloso, de diferencias. No hay igualdad de armas. Y si no hay igualdad de armas, lo que creo que debió hacer el legislador peruano, debió darle al juez la posibilidad de que él de oficio pueda disponer de algún medio probatorio que le permite por lo menos equilibrar la deficiencia que el propio imputado no puede adquirirlo por razones económicas. En otros países le reconocen al imputado, si es un hombre pobre, el Estado le dice: elige tu abogado. Doctor, yo quiero que me defienda el doctor Monroy. Ya, Lima, sí, Lima. Doctor Monroy, yo he elegido un imputado, usted quiero que lo defienda. ¿Cuánto cobra? $20.000. Aquí está el cheque, $20.000, doctor Monroy. Viene a defenderlo. Y seguramente que el fiscal se va a poner para defender usted el caso. ¿Es cierto? Pero el otro, ahí sí igualdad de armas. Pero el Estado lo nivela. Pero acá no hay eso, pues. Y es más, como digo, el juez está pintado en la pared. Dice que por garantizar un sistema acusatorio, pero que está desbalanceado, no hay igualdad de armas en la práctica. Segundo, ese bendito problema del control de la acusación y la preclusión de materia probatoria es fatal. Ya tú no puedes actuar en ninguna prueba, por más extraordinaria que sea, para absolver a un condenado. Y te dicen: no lugar, dicen: señoría, no lugar, prueba inoportuna, improcedente. Usted debió hacerlo valer en su momento. Oiga, pero si no tenía recursos, pues tenía que irme a Iquitos a hacer la partida. No, te fregaste porque ya pasó tu turno. Entonces no es así. Perú es un país que hay que legislarlo con estudios, con conocimiento de la sociología, de la economía, de la antropología. Todo lo copiamos y lo copiamos mal. Yo peleaba con los jueces y le decía: oye, ¿por qué pones ahí a un hombre que no tiene nada y le pones regla de conducta, no ausentarse del lugar de su residencia? Hoy le digo: pero no es que así dice el código. Pero así dice el código, pero interpreta, bueno, ¿cómo? Si en el Perú la gente migra todos los días buscando trabajo. Mañana te sale una chambita en Iquitos, tienes que ir a Iquitos, mañana de tarde tienes que ir a Catania. Pero no te puedes mover de Chiclayo, porque te mueves de Chiclayo y te sancionan. Es disparate, esa ley no puede aplicarse en Chiclayo, pues. Eso se aplica en Alemania. Los días multa no se aplica en Alemania, pero aquí si la gente no tiene trabajo. ¿Y la regla de conducta? Que pagues días de multa. ¿Qué días de multa puedes pagar si no tienes trabajo? Entonces, estas cosas que hay que ser creativos les corresponde a los nuevos jóvenes, que en estos viernes jurídicos se inquietan por preguntar, por acercarse, por investigar. Y yo soy uno de los que puedo de repente esta noche haber motivado en algo. Pero quedo a sus preguntas. Me parece que es suficiente por esta noche. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Preguntas.
Felicitamos al doctor por su experiencia de ponencia. Un fuerte aplauso, por favor. Invito al público a formular las preguntas que crean convenientes. Buenas noches, doctor Alcázar, profesor de nuestra universidad. En su ponencia usted mencionaba respecto al delito de malversación de fondos que, según la dogmática penal moderna, estaría convirtiéndose de repente en años posteriores en una infracción administrativa para dejar de ser un delito. Quisiera saber cuál es el fundamento material para pasar de ser un delito a convertirse en una infracción administrativa. Muy fácil, muy fácil. A ver, acá creo. ¿Eso puede pasar allá? Mire, muy fácil, eso es sumamente fácil. Todos los países del mundo, empezando por Alemania, consideran que la malversación de fondos no es más que una infracción presupuestaria. ¿De competencia de quién? De la Contraloría General de la República. Pues sí, tenemos la solución. La Contraloría, que hace un examen post-presupuesto, puede encontrar infracción administrativa, puede encontrar infracción civil, puede encontrar infracción penal, ya veremos en su momento, después cuando califica. Lo importante es determinar de que la malversación de fondos, el dinero no sale del circuito del Estado. O sea, no hay perjuicio, o sea, pasa de un bolsillo, pasa a otro bolsillo del Estado. Entonces me parece bien. ¿Para qué cargamos tanto delitos? Y si a mí me dijeran, doctor, ayúdenos a legislar en el Perú, yo le diría, del Código Penal, volvemos el 70%, quedemos con el 30%. Casuístico se ha vuelto el código, para todos casuístico. Y si no vean lo que es el hurto y el robo, llena casuística. ¿Por qué otros códigos del mundo son tan precisos como la Constitución norteamericana? Dejan que el juez cree el derecho en cada caso. Más bien la casuística crea injusticias. Entonces a mí me parece que hay que ir pensando en modernizarse, como les decía, y ahora la concepción tiene que ser constitucional y dar paso a los nuevos conceptos de derecho peligros abstractos que les decía a ustedes, que con esto protegemos mejor los derechos de carácter colectivo antes que los derechos. Por ejemplo, cuando se inició la Revolución Rusa en el año 17, el legislador ruso dijo no. Los delitos deben comenzar primero, los delitos contra el Estado y los delitos contra la persona al final del código. Y comenzaron con los delitos de la administración pública. Y como nosotros estamos al revés, primero los delitos contra la persona, porque estamos con la escuela de Frankfurt. Y el delito de la administración pública lo tenemos al final. Allá no, la prioridad uno era los delitos contra el Estado, el que se robaba plata, pena de muerte. Por la dañosidad social que es tremenda. En cambio, los delitos individuales, Juan mata a Pedro, frente individual. ¿Qué dañosidad tiene? No hay mayor dañosidad que dos personas que han infringido la ley. Pero en cambio, cuando se trata de un peculado en favor del Estado, este chino que hace 2 años vino al Perú, corrido de China, que se había levantado en China, muchos millones de dólares, ¿recuerdan ustedes? Ha terminado ganando en el Tribunal Constitucional por 4 votos a 3, si no me equivoco, para la expatriación, porque China lo descubre que el chino estaba en el Perú con la plata, y el chino planteó un habeas corpus y ganó en el Tribunal Constitucional, porque si no ganaba el Tribunal Constitucional lo tenían que expatriar y allá tenían que colgarlos. Mataron al chino, pero el tribunal le dio y se quedaron en el Perú, y lo buscaban para matarlo, colgarlo, porque se iba a robar la plata de los chinos. Entonces aquí hay que hacer buscar el ejemplo. Acá no se puede estar con bellas tintas. Yo creo que el peculado es ahorita lo más grave que existe por la daño social. ¿Cuánta gente pobre del Perú está? Porque estos vivos del Perú se llevan plata.
Y yo le digo con conocimiento de causa, yo digo modestamente, vean mis ejecutorias que he participado yo, en la mayoría de la corrupción contra Fujimori, ahí está mi firma. Inclusive en la extradición de Fujimori está mi firma. Yo he participado de eso y he visto cómo se ha llenado la plata y encima no se le ha podido recuperar toda la plata que se ha llevado. Y hay muchos ricos ahí pasando piola, como se dice. Testaferro, como se dice. ¿En qué país estamos? ¿No? Otra pregunta, si hay por ahí. Doctor, ¿qué opinión le parece, por ejemplo, la recaudación tributaria que aporta el pueblo al Consejo Provincial de Chiclayo? Automáticamente en nuestro pueblo vemos las calles llenas de huecos y el señor alcalde creo que tiene más de 100 juicios y con todo esto está suelto últimamente. Sí, y yo quiero que el caso de Chiclayo es un caso emblemático. ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que cuando estuve en campaña Ollanta, el alcalde que teníamos no lo recibió, pero aquí lo recibió, a la Keiko Fujimori. Y entonces a partir de ahí se vio claro de que él, como el hermano, pertenecía al grupo de Lapra y de Fujimori. Y entonces en el Parlamento hay un blindaje, ¿no es cierto?, a favor de la alcaldía. Y como nadie es un secreto, el Ministerio Público, según se dice, claro, yo conozco muchas sensaciones brillantes, pero la mayoría se ha convertido en una agencia de Lapra. Entonces el fiscal de la Nación, ya todos saben que evidentemente es el compañero, y yo digo que esté mal, ¿no? Pero ahí terminan todas las investigaciones, direccionan. El Poder Judicial también lo conozco, la mayoría de gente está ahí por favor de Lapra, y trabaja con gente aprista. El actual presidente, llegó por Mendoza llegó de la mano del presidente Alan García, por ejemplo. El de derecho no le interesa, nunca fue juez, pero es presidente de la Corte Suprema. Entonces yo creo que cuando las instituciones están copadas políticamente ocurren esos blindajes. Pero espero que en el futuro cambie, o sea, la gente también no puede ser ya muy condescendiente. Eso de que la plata llega sola, que dice Alan García, es una barbaridad, el mensaje que da. El mensaje que da está clarísimo, ¿no? Entonces la gente de abajo dice, bueno, pues el presidente roba ya, pues, ¿no es cierto? Este país está cruzado, por eso le decía al inicio, y yo no puedo pretender solucionar el problema de la policía por un lado, si eso es un problema integral que tengo que solucionar, que tiene que partir de la cabeza del presidente y todos los ministros. Y también hemos remodelado un Poder Judicial, que sea un Poder Judicial más serio y un Ministerio Público también más creíble. Y se puede hacer, claro, en cuestión de hombres. Hay gente muy buena, brillante, que puede hacer, por ejemplo, de miembro del Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que ellos no se presentan porque los manoseaban pues ahí en el Parlamento. Entonces un hombre honesto y decente no se presentaba. Yo conversé una vez con el doctor Monroy, a quien lo estimo mucho, los alumnos lo conocen, los abuelos lo conocen. Es un abogado excelente, uno de los mejores abogados en civil, y escritor. Su formación es filósofo, por eso que cualquier abogado no se le puede enfrentar fácilmente. Y dijo, yo solamente podré llegar a la Corte Suprema si es que me invitan, pero que yo me vaya a concursar al Consejo de la Magistratura, donde está lleno de políticos, yo no puedo prestarme a eso. Y así gente decente, ¿cómo se va a ir a prestarse a un concurso donde sabe que es el toma y daca? Claro. La última evaluación que había para vocales como el que habla, el que me iba a evaluar, bien, no me presenté. El que me iba a evaluar era Maesono. ¿Y quién es Maesono? El Consejo ahorita, en este momento, Maesono. Maesono es un miembro del Consejo de la Magistratura que le llamaron la mula que llevó la plata de Fujimori a Japón. Y yo me enfrentaba en sendas sentencias contra Fujimori, y qué casualidad que lo pide el expediente para que me evalúe a mí Maesono. Dice que el día que estaba señalado, yo no me presenté, me llamaba Maesono. Yo no puedo prestarme, no podía prestarme a una evaluación de naturaleza. Ahí dice, ponete Maesono.
Oye, que es un hombre que no puede, pero ahí está, miembro del consejo, no habrá jueces. Y eso van a juzgarlo a la Fujimori, no pues. Entonces yo creo que la nueva juventud tiene que tener oportunidad de ir cambiando poco a poco, sembrar el tema de la cultura. Oiga, en Estados Unidos a los niños cuando empiezan, lo primero que le enseñan es el himno nacional. Y después de que le enseñan que era su patria, después le enseñan la matemática y otras materias. Pues lo quieren al Estado, luchan por su patria. Pero acá no nos enseñan nada. Nos enseñan más bien temas malos y de corrupción. Yo sí que creo que hay hombres y jóvenes, mujeres y hombres brillantes, honestos, pero no los convocan, pues. No los convocan. Ni en las cátedras, ni en los jueces, ni en los fiscales, ni en los mismos tribunales constitucionales. Hay un profesor que lo conoce aquí, Ramos Núñez, arequipeño, que se presentó en el concurso anterior para miembro del Tribunal Constitucional, un señor, y lo balotearon. ¿Cómo? Y nombraron a gente que eran políticos del APRA. Pues así no, pues tiene que ser. Además, el Parlamento es lo peor que existe, el robe, come cable, no sé cómo se llama. Ya con eso no se puede esperar nada. Bueno, otra preguntita, antes de irnos. Sí, doctor. ¿Está de acuerdo con la teoría del funcionalismo extremo de Junter Jacobs? No, por supuesto que no. Yo le he dicho en varias oportunidades, me gustaría hablar sobre eso. De paso le recomiendo la respuesta más contundente que le ha dado Jacobs, es del maestro Zaffaroni. Yo no creo que haya un hombre en América Latina más inteligente que Zaffaroni. Que sea, en criollo hablando, que sea maricón, me interesa. Porque él defiende la causa gay ahora abiertamente en Argentina. Pero eso ha quedado en segundo plano. Y Zaffaroni se ha impuesto, y es un señor de la Suprema Corte. Él ha respondido al derecho penal del enemigo. Y es que este amigo Jacobs es un autoritario nato. Él, en lugar de reconocer delincuentes y agraviados, él cree que estamos en una guerra de enemigos contra ciudadanos. Y para él, ¿quiénes son los enemigos? Los enemigos son los terroristas. Es un problema ideológico. Entonces, que no hay que tampoco encantarse con Jacobs y seguirlo el funcionalismo así como está diseñado. ¿No es cierto? Niklas Luhmann, que fue el maestro de él, lo que se ha basado en su teoría que ha fundamentado Jacobs, no llega hasta el extremo. Ni tampoco Robert Merton de Estados Unidos, que fue otro de los mentores en funcionalismo. Me parece que hay ideas correctas y buenas, sobre todo en el bien jurídico tutelado de los delitos. Yo ahí estoy de acuerdo con él. Pero en ese asunto, el derecho penal del enemigo, ha sido una barbaridad lo que ha sostenido, ¿no? Sería una semejanza con la escuela alemana de Keitel, Claro. Puede ser, sí, claro. ¿Cuál? La escuela de Keitel, de nacionalsocialismo, Claro. derecho penal del enemigo, pues, de Jacobs. Ahí en el caso de los alemanes ya habría que conversar un poco más, porque resulta que ustedes saben que cuando los triunfadores hacen la historia, lo cuentan a su manera. Cuando Hitler llega al poder, algunos recuerdan, cuando Hitler llega al poder, enarboló el nacionalismo alemán. ¿Qué pasaba? Que el pueblo alemán estaba en una bancarrota tremenda. Y los judíos controlaban toda la economía alemana. Los judíos controlaban los bancos y los bancos le prestaban al Estado alemán para que pague la planilla estatal. Así ha sido y ha sido siempre. En la Edad Media, los judíos le prestaban la plata al Estado francés, por ejemplo. Era normal porque manejaba la plata, pues. Y el que controla la economía controla el Estado, pues. Entonces Hitler les dice de que deben compartir la economía con el pueblo alemán. Y los judíos dijeron no. Entonces de ahí viene una segunda etapa donde dicen que Hitler echa la mano al problema ario. Pero eso no es cierto. O sea, puede haber sido la consecuencia ese problema de enarbolar el problema de la raza. El asunto fue
en el nacionalismo alemán que se alió con el Vaticano, con la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica fue el que jugó el papel extraordinario, como Eugenio Pacelli, que llegó a ser papa. Establecieron para la Iglesia Católica era sí o sí matar a los judíos, porque para ellos eran deicidias, porque habían matado a Jesús. ¿Recuerdan ustedes? Claro, lo ocuparon a los judíos. Entonces la Iglesia era la primera interesada en liquidar a los judíos. Y se ponen de acuerdo, y ahora ya ha desclasificado la documentación y se ha probado de que efectivamente esas cartas existen. Pero cuando escriben la historia, el Vaticano no aparece para nada. Y así la verdad libre y inmunda. Entonces después dijeron, oye, se han muerto más de 50.000 judíos. ¿Cuántos? 30 millones, ¿cuántos millones de judíos? Oye, si esa cantidad no existiera en el mundo, y va a existir en Alemania esa cantidad de judíos, o sea que matamos, sí, pero no una cantidad tampoco que la historia lo dice, ¿no? Ahora, lo que sí hay que reconocer a los judíos es que es una raza más peligrosa que el nazismo, porque si hubiese triunfado los judíos, ya no existiéramos nosotros, porque ustedes no pertenecen a la raza, ni yo pertenecemos a la raza escogida por el de arriba, pues. Los judíos trabajan para ellos, para su propia raza. Para los judíos, que no existiéramos. Ellos son los culpables. Por eso la victimología dice la víctima que causa su propia suerte. Y su conducta de ellos es la que genera eso. Hay una obra fabulosa que se llama El Judío Internacional de Henry Ford, que les recomiendo, los protocolos de los sabios de Sion, extraordinario, donde los judíos quisieron quebrar a Ford, los automóviles que producían Estados Unidos. Y ahí esa obra se señala todas las empresas que controlan los judíos de Estados Unidos, comenzando por las armas y las comunicaciones, todo lo que es materia CNN, todo eso de ellos. Sí, tiene un poder extraordinario en el mundo, un poder extraordinariamente fuerte en la economía. Claro, es tremendo, es un poder terrible. Pero además de que, lo que sí tengo que reconocer los judíos es que, mire el Estado judío de cuando nace, ¿no? Ahora está pues en connivencia con Estados Unidos. Lo que sí los historiadores reconocen un hecho muy importante. En esto hay un filósofo, Berlín, que le recomiendo. Sin Berlín no se puede estudiar la filosofía del derecho. Berlín dice que, por ejemplo, que no se puede negar que los más inteligentes científicos del mundo son judíos o descendientes de judíos. Y dice él que por la cultura que se ha ido decantando de miles de años en el mundo, ha generado que las mejores inversiones que tiene Israel es en educación. Un altísimo presupuesto, creo que 70% del presupuesto lo dedica a educación. Marx era judío, Einstein era judío, Oppenheimer era judío, los jerarcas rusos que hicieron la revolución rusa eran judíos, excepto la mujer de Lenin. Estos eran judíos. Y después los proyectos aeroespaciales descendientes de judíos, los científicos. O sea, Karl Popper, judío, el gran filósofo de la sociedad abierta y sus enemigos, quien no ha leído a Popper, no ha leído nada en la historia y en la filosofía, por ejemplo. Le recomiendo a Popper. ¿Alguna pregunta más? Doctor, disculpe, aprovechando sus tantos conocimientos, por ejemplo, de los vividores del pueblo, que años tras años, siguen como parlamentario. Me refiero, por ejemplo, a Mauricio Mulder, Velázquez Pequín y Castillo. ¿No hay de alguna manera que todos los colegios profesionales hagan una petición al gobierno o al Congreso para tener un límite en sus funciones como congresistas? Yo no diría eso, pero sí lo que podría decir, habiendo en el Perú tanta gente educada y culta, lo que podríamos proponer es de que por lo menos los parlamentarios tengan un perfil profesional y no entre gente que efectivamente somos una gente muy ignorante, y que sea gente calificada que nos garantice independencia
sobre todo independencia política. Pero no se preocupe, parece que el APRA ya ha sido su última etapa, con la disculpa de los amigos de Arrieta que puede ver acá. Bueno, yo creo que ahí lo cerramos. Gracias, muchachos. Gracias, jóvenes. Por favor, se pide al público presente todavía mantener en sus asientos para el reconocimiento respectivo. Doctor José María Balcázar Celada, en representación del doctor Víctor Anacleto Guerrero, quien por razones delicadas se encuentra en la ciudad de Moquegua, me he encargado hacerle el presente reconocimiento al doctor Balcázar por su participación el día de hoy. Asimismo, el colegio, en agradecimiento por ese desprendimiento, ese conocimiento que nos ha hecho conocer el doctor José María Balcázar Celada, también se le hace un presente en esta noche. Damos por finalizada la conferencia.